Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a sesiones online de Portal Odontólogos. Esta mañana contamos con la presencia del doctor Ever Basulto. Vamos a presentarlo. Les recordamos que estamos transmitiendo en diferentes plataformas, Facebook, YouTube y Periscope. El doctor Ever es cirujano dentista egresado de la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con diplomado en implantología quirúrgica protésica, avalado por la Universidad de Loma Linda, con posgrado en prótesis bucal e implantología por la Facultad de Odontología UNAM. También es académico de la Facultad de Odontología y de posgrado de la UNAM. Y bueno, pues gracias a la empresa Miss Implants por hacer la invitación. Tenemos algunos puntos interesantes que iremos hablando sobre la charla. Y bueno, pues le cedemos el micrófono, doctor. Adelante. Humberto, muchísimas gracias. ¿Qué tal, doctores? Muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Primero que nada, agradezco a la compañía de Miss por esta amable invitación a poder tener este espacio para poder platicar con ustedes y para poder platicar un poquito sobre este tema, ¿no? Que es muy común al día de hoy. Y sobre todo también para mí es muy emotivo porque me recuerda muchísimo, me lleva algunos años atrás de que es una plataforma muy interesante debido a que fue la primera plataforma que yo tuve la oportunidad de empezar a dar conferencias, ¿no? Entonces siempre es un sentimiento muy emotivo el poder regresar a esta parte, ¿no? Bueno, pues antes que nada, como les dije, agradezco a todos aquellos que se dieron el tiempo para poder estar aquí esta mañana. Sé que hay que dejar un poco la consulta o en diferentes lugares donde nos encontremos fuera de la Ciudad de México, fuera del país. Pues para mí siempre es importante que se puedan dar el tiempo para que realmente el tema de hoy es hablar la importancia en la toma de impresión en implantología. ¿Por qué el momento que la compañía como tal me hace la invitación para poder llevar a cabo una plática online, decidí llevar a cabo este tema? ¿Por qué? Porque debido a que con el paso de los años hemos estado tan acostumbrados al día de hoy enfocarnos tanto en muchas cosas de la implantología como son que son parte de la parte estética, cumplir con los objetivos del paciente, pero a veces como que dejamos de lado cosas que realmente son como comunes, como que es el día a día o lo que hacemos comúnmente que se vuelve algo que probablemente tengamos o damos por hecho que ya es algo que nunca nos vamos a equivocar. Entonces realmente es como dar ciertos puntos los cuales nos marca la literatura, con los cuales podemos tener éxito en nuestras impresiones en implantología y sobre todo también en qué nos va a repercutir si llevamos a cabo bien o mal estos pasos en nuestros tratamientos finales. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que llegamos a hacer, lamentablemente, es que si algo falla, tratamos de recargarnos generalmente en otras personas. Me refiero a pues que probablemente, no sé, los aditamentos no son los correctos, nos equivocamos, el laboratorio tuvo alguna falla, pero realmente cuando somos objetivos nosotros y podemos darnos cuenta si realmente nosotros estamos fallando en algún momento o algún paso durante esa toma de impresión fue lo que pudo haber llevado al fracaso de nuestra restauración final, ¿no? Entonces vamos a comenzar, vamos a hablar sobre esta parte de la toma de impresión y pues simplemente como un recordatorio es hablar de la parte de los tejidos blandos o la parte biológica. Esto es algo que vamos a ver muy rápido, muy por encima. Realmente la literatura nos marca que hay dos tipos de tejidos gruesos y si tengo alguna falla en ello, esto es de acuerdo a la literatura que yo encontré, nos marca que hay tejido grueso y tejido delgado. Hay otras literaturas que nos marcan las cuales tenemos un tejido grueso, un tejido medio y un tejido delgado. Pero ¿qué es lo importante más que tener la definición en estos dos tipos de tejidos? Sino que debemos de ser muy observadores en qué tipo de tejido estemos trabajando. ¿Por qué? Porque el tejido grueso nos da, de cierta manera, una oportunidad de poder no cometer errores, sino de que a lo mejor un descuido o algo no nos afecte tanto. En cambio, si nosotros estamos trabajando en un tejido delgado y no somos cuidadosos y no ponemos la suficiente atención, pues esto nos puede repercutir muchísimo en una recesión o en una falta de tejido blando y sobre todo si estamos hablando de odontología en la parte implantológica, realmente podemos exponer una plataforma, un implante para una restauración final en un sector estético, pues puede ser algo que nos afecte muchísimo. Entonces realmente debemos de ser muy conscientes y siempre diagnosticar en qué tipo de tejido estemos trabajando. Lo segundo es, como parte de nuestra práctica del día a día, yo que soy protesista, pues este es un elemento, los hilos retractores que utilizamos
pero estamos tan acostumbrados a ver hoy en día en nuestro ámbito común, en nuestras redes sociales, que muchas veces se utilizan hilos retractores que llegan a ser muy gruesos. Como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos los hilos que comúnmente nosotros conocemos desde el 3 ceros, que pueden ir probablemente hasta el número 3 con sus diferentes calibres. Pero ¿qué es lo que sucede? Que lamentablemente en la odontología no hay una receta de cocina y no nos dice, para este diente tienes que utilizar este hilo, para este tienes que utilizar este otro. Simplemente debemos de ser observadores y poder diagnosticar en qué tipo de tejido blando estamos trabajando. Como ustedes pueden ver, realmente los 3 primeros hilos que vemos del lado izquierdo son con los cuales yo trabajo comúnmente en práctica diaria. El azul, el verde o el rojo realmente son algunos que tenemos ocasionalmente y los utilizamos en ciertas situaciones cuando tenemos un tejido blando muy grueso, pero si no, yo realmente me hago a un lado de utilizar estos hilos retractores debido a que muchas veces pueden ser muy agresivos. Entonces, cuando nosotros lo hacemos y pueden observar la imagen, pues lo que nosotros tratamos realmente de exponer cuando tenemos una preparación dental es que se alcance a leer completamente la línea determinada. Y como vemos, en este caso vamos a poner un ejemplo en el cual combinamos dientes naturales con implantes. Cuando nosotros al momento de retirar provisionales lo que buscamos es que nuestros tejidos blandos estén lo más sanos posible. Podemos llegar a ver ligeras zonas de inflamación. ¿Por qué? Por probablemente ligeros restos de cemento o presión del provisional, pero en general cuando vemos la vista vestibular y podemos pasar a una vista oclusal en la cual observamos 360 grados nuestra terminación, como lo pueden observar en la imagen, pues ya prácticamente estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque no nos vamos a estar peleando tanto con saliva, con sangre, y como todos sabemos, el fluido crevicular que siempre va a estar presente. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer siempre es que se mantenga lo más seco posible y pelearnos o no estar teniendo esa pelea constante con tantos líquidos como es la saliva, como les mencioné, la sangre y el fluido crevicular. Entonces, como vemos en la imagen, tenemos una terminación 360 grados y lo que vamos a hacer es comenzar por aplicar nuestro hilo retractor. ¿Qué es lo que yo uso? Siempre utilizo un hemostático, en este caso utilizo este que pueden ver en pantalla, que es Hemoden, que contiene cloruro de aluminio, y lo que hacemos ahí es empezar a empacar el hilo de una manera en la cual pueden observar la espátula o el empacador entra con una cierta angulación, lo cual lo único que hacemos es hacer hacia un lado el tejido blando. No lo lastimamos, simplemente lo empezamos a hacer ligeramente hacia un lado. Me gusta empezar por la parte interproximal, de ahí vamos avanzando poco a poco. En este caso utilizamos el hilo de 3 ceros, y ya una vez que vamos empacando todo el hilo, si ustedes pueden observar en la última imagen, vean la angulación que tiene. Nunca entro en sentido completamente apical. ¿Para qué? Para no romper ese sello biológico. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a empacar el hilo con demasiada fuerza o empiezan a presionar demasiado, pueden llegar a romper ese sello biológico, podemos provocar una bolsa periodontal, algo innecesario para una toma de impresión o en cualquier caso en que estemos llevando a cabo una práctica odontológica. Ninguno de nosotros quiere provocar una bolsa periodontal o lastimar al tejido blando. Una vez que tenemos el primer hilo empacado, como pueden observar en la imagen, aquí lo que buscamos realmente es tomar decisiones. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a que nos digan, es que son 2 hilos o es un hilo. ¿Qué sucede en estos casos? Si ustedes una vez que están tomando una impresión sobre su diente natural y ya empacaron el primer hilo, si toda la terminación alcanza o es visible, en ese momento ustedes tienen la decisión de si colocar el segundo hilo o no colocarlo. Si ustedes ya ven perfectamente lo que es su línea determinada, ya no sería necesario en muchas de las ocasiones colocar un segundo hilo, o si lo van a hacer, ¿de qué manera lo van a hacer? Simplemente vamos a colocarlo, pero no lo vamos a empacar tan profundo como el primer hilo. Entonces, como ustedes observan en esta imagen, podemos alcanzar a denotar que se ve ya toda la terminación perfectamente de las 3 preparaciones. Como les dije, aquí ustedes tienen la decisión, aquí colocamos un hilo de 3 ceros, y lo que hacemos es empezar a colocar un hilo de 2 ceros. ¿Por qué? Porque como les comentaba al principio, ustedes ya observaron en qué tipo de tejido están trabajando, en un tejido blando grueso o delgado. Si tenemos un tejido blando delgado, debemos ir con más cuidado. Empezamos a empacar nuestro segundo hilo y lo único que queremos es que nos retraiga la parte más superior de nuestro tejido blando. ¿Por qué? Porque nuestro primer hilo ya está en la parte interna, entonces nos está manteniendo ese tejido blando abierto.
Colocamos nuestro segundo hilo y como ustedes ven, ya se observa perfectamente su línea determinada. Lo que vamos a hacer es retirar nuestro segundo hilo y ya una vez que retiramos nuestro segundo hilo, observen ustedes cómo se ven los espacios para nosotros poder inyectar nuestro material 360 grados alrededor de toda la terminación y poder obtener una impresión de este tipo, en la cual tenemos una combinación entre dientes naturales y un implante en el diente de al lado o en la pieza de al lado. Entonces ya una vez observando esto, es algo común que hacemos. Y la pregunta de mí para ustedes ¿es más fácil tomar una impresión en implante o sobre implante que en un diente natural? ¿Cuál será la respuesta de ustedes? ¿O qué creen ustedes que sea más fácil? Pues no, muchos de nosotros podemos pensar, bueno, qué difícil tiene colocar un aditamento, un poste de impresión a cucharilla abierta o a cucharilla cerrada en un implante en boca, tomarla, ya sea el arrastre o a cucharilla cerrada y volver a colocar el poste dentro de la cucharilla, pues que puede tener de difícil, ¿no? Como decía uno de mis grandes maestros, el doctor Alejandro Treviño, o sea, su hijo de 8 años lo puede hacer, cualquiera de nosotros lo puede hacer, pero ¿cuáles son los cuidados que debemos de tener nosotros? O realmente cuáles son los puntos que debemos de cuidar para que nuestras restauraciones puedan tener éxito, porque puede haber muchísimos errores y quienes nos dedicamos a esta parte implantológica están de acuerdo conmigo de que si un poste de impresión rota ligeramente, eso es suficiente para que nuestra restauración final no tenga éxito o ya no quede en la boca. ¿Por qué? Porque tenemos una alteración entre lo que es el modelo de trabajo y lo que es la boca. Siguiente es, lo que buscamos nosotros siempre realmente es que pueda asentar nuestro poste de impresión. ¿Para qué? Para que podamos tener éxito, debido a que, como menciona aquí en la implantología actual, los resultados exitosos pueden ser dados o pueden ser el resultado de cuando se fabrica una prótesis que realmente logre un asentamiento pasivo. Esto hablando en una arcada completa, en una prótesis de 3 unidades, pero también lo que nosotros buscamos es que la restauración individual pueda asentar sin ningún problema. Entonces, ¿cómo vamos a llevar esto a cabo? Pues de distintas maneras. Y como ven en la imagen, dice, ninguno de los métodos de fabricación de prótesis que se emplea han sido capaces de reproducir o de producir un asentamiento pasivo. El método tradicional que ustedes conocen o que la mayoría de nosotros nos enseñaron es la de la cera perdida. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que tenemos que llevar un proceso a cabo en el cual se enceran aditamentos, se encera una estructura, pasa por un proceso en el cual se debe de fundir en metal, esto se tiene que rescatar, se tiene que ajustar. No estoy diciendo que no se pueda llevar a cabo un asentamiento pasivo, simplemente menciono que es mucho más difícil llevarlo a cabo. ¿Por qué? Por todo el proceso por el cual tiene que pasar por una cera, por un metal, el metal ajustarlo, y que si tenemos 4 o 5 implantes, pues estamos de acuerdo que no siempre los implantes tienen la misma vía de inserción. Entonces, eso se torna más complicado que con este método muchas veces se pueda lograr un asentamiento pasivo, pero reitero, no quiere decir que no se pueda llevar a cabo. Como dice aquí, los diseños modernos elaborados por computadora CAD/CAM que se utilizan en prótesis o implantes han resultado en un gran incremento en la adaptación de estas estructuras. Pero algo muy importante que tenemos que tener o de tomar en cuenta es que hoy en día se nos puede venir a la cabeza o a nuestra mente, podemos pensar y decir, bueno, es que yo voy a hacer un trabajo CAD/CAM o elaborado por computadora, no debo de tener ningún problema, porque está hecho por una máquina o está hecho por un robot. Pero ¿cuál es el problema? Que si nosotros no cuidamos los pasos antes de que llegue a las manos del técnico dental y él pueda elaborar algo sobre un robot, ahí es donde puede venir el problema. ¿Qué tal si la impresión no está bien tomada? ¿Qué tal si un aditamento rotó? ¿Qué tal si un aditamento o un poste de impresión no bajó porque interfirió el tejido blando? Entonces son las cosas que debemos de ir cuidando, porque no podemos jactarnos nada más de decir, es que la estructura, la prótesis o la corona es elaborada por medio de un CAD/CAM y no debe haber error. Sí puede haber error. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos a cabo pasos previos antes de que llegue a esta parte del laboratorio. Entonces, observamos, esta es una imagen común para todos ustedes, podemos observar perfectamente un poste de impresión a cucharilla cerrada, el cual presenta unas ranuras para que se pueda marcar en el material de impresión. El del medio, que tenemos un poste a cucharilla abierta. El del lado derecho tenemos una combinación de los dos. Es simplemente como un recordatorio para todos nosotros, o para los que no lo conocen, pues realmente puedan diferenciar
uno del otro. La diferencia, por decir, el de cucharilla abierta es que tiene esa ranura para que el material se pueda atrapar en esa zona. El momento que nosotros retiremos la impresión de boca, se pueda venir completamente. Uno de los grandes problemas, como ustedes ven en la imagen aquí, es que una vez que colocamos nuestros postes de impresión, nosotros muchas veces, por la experiencia de muchos años o por la práctica común, llegamos a pensar y decimos, ya está el poste asentado. Y muchas veces no tomamos en cuenta que nosotros tenemos un tejido blando en la parte interna que muchas veces se puede invaginar o se puede cerrar. Entonces, si nosotros vamos nada más con esa confianza y de nuestro tacto a la mano o de la experiencia que tenemos con la práctica del día a día, podemos sufrir errores. ¿Qué es lo que sucede aquí? Uno de los mayores errores es que no baje el poste de impresión. Y eso yo lo he aprendido con el paso de los años, que cuando dices, el poste de impresión ya bajó, está perfecto, de repente llega la restauración final y pasa algo, o el aditamento. ¿Qué es lo que llega a suceder? Que el aditamento esté más arriba, que la corona no quede en su sitio, o que esté rotada. Aquí mi consejo, lo más práctico que ustedes pueden hacer, es que una vez colocado el poste de impresión, así estemos 100% seguros de que ya sentó, a menos de que lo puedan ver clínicamente, o sea, a la vista lo pueden ver clínicamente, que ya sentó sobre la plataforma del implante, pues bueno, no tienen que tomar una radiografía, pero si no, una radiografía dentro de nuestra consulta, y hoy en día con la tecnología que tenemos, no nos quita más de 30 segundos, ya yéndome grande, un minuto. Nos quita un minuto de nuestra vida odontológica tomar una radiografía y poder cerciorarnos de que el poste ya está perfectamente asentado, y eso nos va a ayudar, y eso es uno de los principales errores que llegamos a tener. Entonces, si separamos y vemos aquí como métodos de definición, pues todos sabemos lo que es, o la mayoría de nosotros sabe lo que es una impresión a cucharilla abierta. Y como dice aquí, esta es una técnica en la cual los cuppings se colocan en boca, va la cucharilla de impresión a boca, una vez que el material vulcaniza, lo que hacemos es retirarlo, se quedan las muescas en el material de impresión, se desatornilla el aditamento de boca, colocamos nuestro análogo y una vez que lo colocamos, vamos y lo colocamos dentro de la impresión. Entonces, esto es una cucharilla abierta, los postes pueden llegar a ser más cortos, hay de distintas presentaciones, hay quienes nada más tienen las ranuras, hay otros postes que tienen como pequeñas capuchas de plástico, que la capucha de plástico se viene dentro de la impresión. Hay diferentes presentaciones dependiendo qué sistema de implantes ustedes utilicen. Entonces, para traspolarlo con un caso clínico que podemos ver aquí, vemos una restauración en la cual copiamos nuestro perfil de emergencia en un lateral, en la zona anterior, superior. Una vez que copiamos el perfil de emergencia o tomamos la impresión de ese perfil de emergencia para replicarlo, al momento de tomar la impresión definitiva, tenemos el espacio entre el poste de impresión de cucharilla cerrada que ven en la imagen del centro, y después lo que hacemos es rellenar ese espacio con un material de baja contracción, una resina acrílica de baja contracción, que es un patent resin, puede ser con resina fluida, hoy en día podemos utilizar, o llego a utilizar también el material que es para bloquear de los blanqueamientos, la resina que es de color azul. Entonces, una vez que tenemos esto, llevamos a la boca, colocamos nuestro poste de impresión, y ya que colocamos el poste de impresión, pues lo que vamos a hacer es llevar a cabo nuestra impresión con un polivinil siloxano. Una vez que retiramos la impresión de boca, desatornillamos nuestro poste de impresión a cucharilla cerrada y vamos y lo colocamos dentro de la cucharilla. Como ustedes pueden observar en la imagen, ahí está ya colocado el poste a cucharilla cerrada, y ahí lo que hace, ya sea el laboratorio o ustedes, es colocarle el análogo una vez que se vaya a obtener ese positivo del modelo. Eso ya es decisión de usted. Yo lo que generalmente hago es, ya con una práctica de esto de aproximadamente 6 años, 7 años, es que lo que hago es tomo mis impresiones y la mando al laboratorio. El laboratorio es quien se encarga de colocar el análogo y correr el modelo, obtener ese positivo. Esa decisión ya es de ustedes. Eso es lo que hoy en día a mí me ha funcionado perfectamente. Entonces, como ustedes pueden observar, vemos una restauración aquí, atornillada, en un implante de 3.5. Es una restauración circonia porcelana. Pueden observar la vista vestibular y la parte palatina, pero lo curioso es que muchas veces, como yo les mencionaba, si el aditamento llega a rotar por cualquier motivo, pueden haber estas fallas. Entonces debemos de tener mucho cuidado que al momento de colocar nosotros de nuevo el poste a impresión a cucharilla cerrada dentro de la impresión, tener cuidado de que no vaya a rotar. Si rota,
puede repercutir en el sentido de que su restauración al final, cuando venga, para que ustedes la coloquen, pueda quedar en una posición distinta. Entonces nosotros queremos prevenir eso. Al momento también de apretar el análogo, no debemos de apretarlo muy fuerte para que no pueda rotar. Como ustedes observan, esta es la restauración, es el lateral del lado izquierdo, es el 22 de la paciente. Aquí vemos 2 semanas después de la inserción o una vez que se atornilló en boca. Esto es lo que observamos. Este es un perfecto ejemplo de cómo vemos una impresión a cucharilla cerrada. Una impresión a cucharilla abierta o pick-up. Esta técnica se utilizan postes de impresión o cuppings, así como una cucharilla con accesos. Aquí muchas veces, o lo que sucede es que decimos, bueno, tomo una impresión a cucharilla cerrada para no tener que perforar una cucharilla o inclusive hacer una cucharilla individual entre paciente y paciente. Esa era mi manera de pensar hace algunos años. Hoy en día, de acuerdo a lo que vamos a ver y lo que he leído en la literatura, no me queda duda que la mejor toma de impresión puede ser con una cucharilla abierta. ¿Por qué? Porque ustedes se traen completamente el poste y ya no hay que reposicionar ningún poste dentro de un material de impresión. Entonces, aquí simplemente lo que vamos a batallar un poquito más es tener que perforar una cucharilla, estar checando que realmente pueda pasar a través del poste para nosotros tener oportunidad de retirar ese material que no se quede atrapado. Es uno de los miedos más grandes que probablemente nosotros tenemos. Entonces, vean, vemos este caso en el cual tenemos una situación, 2 restauraciones anteriores, una sobre implante, una sobre diente. Lo que hacemos es, ya tenemos los tejidos blandos donde nosotros queremos, los márgenes en su lugar, y lo que vamos a hacer aquí es, nuevamente ya, colocar nuestros hilos retractores, como vemos en la imagen, colocamos nuestro poste de impresión, en este caso es un implante B3 MIS, colocamos un poste a cucharilla abierta de plataforma estándar, y si ustedes observan, se ve una resina azul. Esa resina azul precisamente es para copiar el perfil de emergencia que tenía el provisional, y una vez que tomamos la impresión, esto es lo que obtenemos. Un diente del lado izquierdo y la impresión personalizada del implante del lado derecho, en la pieza 11, en la pieza 21. Entonces, ya que obtenemos la impresión, lo que hacemos simplemente es, ya sea nosotros atornillar el análogo, ya es decisión de ustedes o de nosotros, o mandar el análogo al laboratorio para que el laboratorio se encargue de llevar a cabo el proceso de la formación del modelo. Entonces, esto es una cucharilla abierta. Ya que definimos esas 2 partes, cucharilla cerrada y cucharilla abierta, aquí lo que vemos es cuáles son los problemas que enfrentamos con impresión a cucharilla cerrada. No estoy diciendo que es lo peor o que no se debe utilizar para que no se malentienda. Simplemente hay problemas los cuales debemos de estar conscientes si vamos a llevar a cabo una toma de impresión con estos aditamentos. ¿Cuáles son esos? Como yo les mencionaba, si el aditamento rota, la posición de la restauración final puede ser diferente. Esa es una. Otra, generalmente cuando tenemos nosotros un poste a cucharilla cerrada, nosotros tenemos el acceso, ya sea para colocar el desarmador y poder atornillar ese poste. Si nosotros no bloqueamos muchas de las veces esa entrada hacia nuestra llave para atornillar o desatornillar, se queda impresa dentro de la cucharilla. Entonces, ese espacio es imposible que nosotros podamos revisar si realmente el poste está bajando de esa altura. Entonces, puede llegar a ser una modificación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, acuérdense, utilizando un material que es un polivinil siloxano, tomamos la impresión y una vez que tomamos la impresión, tenemos que llevar ese poste a cucharilla cerrada a la cucharilla de nuevo. Pero si nosotros llegamos a tener un problema en el cual no nos cercioramos que realmente está bajando o no hace como ese clic, podemos llegar a tener varios problemas. Por eso es que ponemos o hablamos de esta diapositiva en la cual son los problemas que nos podemos enfrentar con una cucharilla cerrada. Pero bueno, si ya vamos a la parte de la literatura, distintos artículos que me he dado la tarea de buscar. Aquí este artículo lo que hace es una comparativa entre distintos materiales de impresión y técnicas distintas. Entonces, lo que encontramos en este artículo es, los resultados demostraron que una impresión a cucharilla abierta tiene más exactitud debido al arrastre que hay de la cucharilla o que se viene en un solo cuerpo. Otra técnica utilizada, o que lo que hicieron aquí fue utilizar un pedazo de plástico con patent resin. ¿Esto cuándo es? Cuando se va a ferulizar. Generalmente, cuando nosotros tomamos una impresión para una prótesis de 3 unidades sobre implantes, 2 implantes y un póntico,
La recomendación siempre es que se debe ferulizar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poner una estructura. Entonces nosotros lo que buscamos es tener una estructura que tenga un asentamiento pasivo. Entonces lo que hicieron aquí fue una comparativa entre la técnica que comúnmente conocemos, que es colocar hilo dental y después ferulizar, ya sea con una resina o con una resina de baja contracción, o colocar en vez del hilo un pedazo de plástico, ya sea un pedacito de microbrush que ustedes puedan utilizar, y con eso ferulizan. El cuarto punto es, una de las nuevas razones para utilizar un BSE es la cualidad de que es un material hidrofílico. Un BSE es una combinación entre un polivinil siloxano y un poliéter. Hay nuevos materiales que ya cumplen con esta combinación. ¿Y cuál es el objetivo de este material? Tener las cualidades del polivinil siloxano, en el sentido de utilizar una masilla y un ligero o 2 cartuchos, y que este material también sea hidrofílico como lo es el poliéter. Y el cuarto punto es, la desviación en las angulaciones se encontraron más altos en las técnicas no ferulizadas comparadas a la ferulizada. ¿Qué quiere decir esto? Que también la angulación de sus implantes va a afectar. Si en algún momento nosotros pensábamos o pensamos que si un implante estaba demasiado angulado, por hablar o mencionar un ejemplo, un implante en la zona anterior estética, en el cual tiene un implante que está demasiado vestibularizado, ustedes dicen, bueno, es rehabilitable, completamente rehabilitable, pero lo que va a suceder es cuando su cucharilla vaya entrando, su material, dependiendo qué material estén utilizando, va a tener deformación por la angulación que tiene el implante. Entonces eso va a afectar y es algo que debemos de tomar en consideración y no hablar de tomar impresiones con un polivinil siloxano que no sea por adición. Un polivinil siloxano por condensación, podría decirles yo que es algo que no se debe utilizar jamás para una impresión definitiva, ni en dientes ni en implantes. Ya una vez que pasamos al caso, para que podamos ver el ejemplo, vemos un caso en el cual tenemos la ausencia de 2 centrales y un lateral. Es un paciente joven. Este chavo perdió sus dientes debido a un accidente. Lo que hicimos aquí, o lo que se llevó a cabo, fue la colocación de 2 implantes. La parte periodontal llevó a cabo la colocación de los implantes. Se colocan los 2 implantes. Y a mí lo que me gusta hacer generalmente es, el día que descubro los implantes, tratando de ser lo menos invasivo posible, colocamos los postes de impresión sobre esa pequeña incisión. ¿Para qué? Para que yo pueda tomar la impresión y mandar a elaborar unos provisionales. Y aquí precisamente lo que hacemos es llevar a cabo una elaboración, o el laboratorio nos lleva a cabo un provisional. En aquel tiempo era un provisional termocurable, como ustedes pueden observar, en el cual vamos a manejar un póntico ovoide en el central que hace falta, donde no tenemos implante. Entonces lo que hacemos es primero convertir esa parte convexa, perdón, esa parte cóncava en convexa para nuestro provisional, nosotros poderlo colocar en boca. Lo colocamos en boca, y una vez que lo colocamos en boca, a mí en lo personal no me gusta hacer para nada aumentos. ¿Por qué no me gusta hacer aumentos o manejo de tejidos? Porque yo, como acabo de hacer una incisión, estoy colocando aditamentos, le quiero dar oportunidad a ese tejido blando para que se adapte. Ya una vez que el tejido blando se adapta y ya está más cicatrizado, en ese momento, ahora sí yo puedo partir y decidir hacia dónde voy, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Entonces lo que hacemos aquí, vean ustedes, es una semana después de la cicatrización, vean cómo hay un poquito de recesión en el aditamento, precisamente porque se está adaptando el tejido. La segunda imagen, retiramos nuestro provisional, ya empezamos a conformar un póntico ovoide, tenemos el póntico ovoide, y ya de aquí partimos y decimos hacia dónde nos vamos a mover. Si voy a seguir empujando, si ya está bien el nivel, si me gusta el póntico ovoide que tengo, quitamos, ponemos, de ahí toman ustedes la decisión. Y siempre, como yo les digo a mis alumnos en la universidad, es cuánto tiempo va a estar un provisional en boca, el tiempo que sea necesario o que ustedes puedan cumplir o llegar a los objetivos que estamos buscando. Entonces, lo que hacemos aquí es, vemos la imagen del paciente, inclusive vemos la foto extraoral, podemos observar que con el provisional también nos ayuda muchísimo a tomar decisiones si esa prótesis puede llevar cerámica rosa debido a que sus dientes son ligeramente más pequeños y muestran un poco de encía. Entonces, aquí viene también la parte en tomar una decisión si hacemos alargamientos en los otros dientes, si el paciente está con esa idea o le late esa idea, o si no, nosotros podemos considerar
que esa prótesis que él va a tener al final pueda tener cerámica rosa para que vaya o se mimetice lo mejor posible con los dientes de al lado. ¿Por qué? Porque sus dientes, como pueden observar, son dientes más pequeños. Entonces, lo que hacemos aquí es, ya una vez que estamos en el punto final o que ya llegamos a ese objetivo, tenemos nuestro punto icovoide, lo que vamos a hacer aquí es, retiramos el provisional, vamos a retirar nuestros aditamentos y lo que hacemos es colocar postes a cucharilla abierta y como pueden observar en la imagen, ven, colocamos un pedazo de plástico que es prácticamente un pedazo de microbrush, colocamos resina fluida que nos va a unir a los postes con ese plástico y en la parte de los tejidos lo que hacemos es colocar un poco de resina fluida para que nos mantenga ese ponte icovoide, porque ese ponte icovoide está elaborado por medio de presión. Entonces lo que nosotros no queremos, lo que nosotros queremos evitar es que al momento de que vamos a tomar la impresión, ese póntico se va a empezar a colapsar. Entonces colocamos un poco de resina fluida para crear peso y esta es la impresión que obtuvimos, en el cual tenemos todo nuestro ponte icovoide en resina fluida unido con nuestros postes a cucharilla abierta. Otro ejemplo, otro caso, de la misma manera, me voy a ir un poquito más rápido, 2 implantes en laterales para una prótesis de 4 unidades, que hacemos es de la misma forma, un provisional sobre 2 implantes y vamos a empezar a manejar nuestro ponte icovoide. Lo que hacemos aquí, aditamentos, provisional cementado, pueden ver ustedes las imágenes en el cual empezamos a conformar nuestro ponte icovoide y aquí vean lo que tenemos a los 15 días, 2 pontes icovoides en los centrales para darle mayor naturalidad o tratar de imitar de que esos provisionales emergen, perdón, esas restauraciones finales emergen del encíe, sobre todo esos centrales. Vemos la imagen extraoral de la paciente con el provisional y lo que vamos a hacer aquí es algo muy similar a lo que le hicimos en el caso anterior. Entonces, lo que hacemos aquí es, colocamos nuestros postes de la misma manera, 2 postes a cucharilla abierta. Lo que vamos a hacer es colocar un poco de resina fluida, igual en los pónticos ovoides para inhibir o tratar de contener un poco de que el póntico ovoide se empiece a colapsar. De la misma forma, un pedazo de plástico unimos, pero en este caso lo que hicimos fue, ya una vez que unimos el pedazo de plástico, fue colocar Duralay en este caso. O quizá ya una vez colocado el Duralay, lo que hacemos es cortar en el centro y volver a unir. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la mayor contracción cuando colocamos estos materiales se van siempre hacia el centro. Entonces cortamos en medio, volvemos a unir y ahora sí, en ese momento podemos llevar a cabo nuestra toma de impresión definitiva. De la misma manera que el caso anterior, vemos pónticos ovoides en resina y vemos nuestros postes a cucharilla abierta dentro de nuestra impresión. Ya una vez que observamos esto, vemos otro caso en el cual vemos una arcada completa y ahora vamos a comparar la otra técnica, en la cual la otra técnica es colocar el hilo dental. Podemos pensar, bueno, es más fácil colocar un plástico. Hoy en día yo les podría comentar o les podría decir, para mí es mucho más fácil colocar el hilo dental. ¿Por qué? Coloco el hilo dental de manera que lo hago en zigzag y como observan en la imagen, lo único que yo necesito del hilo dental es que me sostenga este material y me puedo unir a los distintos implantes entre ellos para ferulizarlos. Entonces lo que hacemos es colocamos nuestro hilo, observamos la imagen de frente y lo único que vamos a hacer es colocar el material que en este caso fue patent resin, si ustedes pueden observar, en la parte superior. Vamos a ver una imagen en la cual se ve ligeramente de lado y aquí lo que quiero enfocar en esta imagen es precisamente que ustedes no necesitan colocar patent resin por debajo del hilo. Si ustedes ya lo colocaron por la parte superior y ya unieron los implantes entre ellos, es más que suficiente. Y aquí lo que van a hacer es, una vez que unen estos implantes entre ellos, van a cortar esa unión de nuevo. Cortan esa unión, vamos a reducir o vamos a disminuir esa contracción, van a volver a unir. ¿Para qué? Para que esa contracción se elimine. Hay artículos inclusive que nos hablan de ya hace algunos años que realmente no hay diferencia significativa entre si ferulizan o no ferulizaban. Hoy en día les puedo decir, para mí es un requisito y sí hay una diferencia, como lo vamos a ver en los artículos que les voy a presentar a continuación. Entonces, ¿cuánto me puede quitar a mí de tiempo odontológico ferulizar? Probablemente me quite 15, 20, 25 minutos, lo que ustedes gusten. Pero si eso a mí me va a asegurar o me va a dar un plus de que mi impresión va a estar mucho mejor o va a estar bien, sobre todo en estos casos que son estructuras, yo lo que necesito es pasividad.
Entonces yo necesito reducir los micromovimientos o las diferencias que haya entre el modelo de trabajo y la boca. Entonces sí, probablemente nos lleve un poco más de tiempo, una hora, hora y media, lo que ustedes necesiten, pero que pueden llevar a cabo esta toma de impresión que sea limpia, que esté unida, que esté fluorizada, para que sea mucho mejor su trabajo. Y si volvemos al artículo, vemos las conclusiones que aquí dice, la técnica de cucharilla abierta más precisa que la cucharilla cerrada. El BCE mostró menor desviación que el poliéter o el polivinilsiloxano. Ojo con esto, no quiere decir que la combinación de estos dos materiales en estas nuevas presentaciones quiere decir que sean mejores. No, simplemente en este artículo presentó mejores resultados, pero el poliéter y el polivinilsiloxano siguen siendo materiales de elección para impresiones definitivas. Ferrorizar los postes de impresión mostró una precisión mayor, eso es un hecho. Ferrorizar con un dental de acrílico, patent resin, resultó mucho más confiable que hacerlo con un plástico. Entonces, al final ustedes tienen la decisión con cuál lo van a hacer o con cuál se acomodan mejor. La relación entre la angulación de los implantes y el material de impresión se establece que entre más angulación haya, la impresión se puede ver afectada, como precisamente les mencionaba, que por la angulación el material va a tener cierta modificación porque va entrando y se puede ir desgarrando o puede sufrir modificaciones. Entonces aquí vemos un ejemplo, precisamente Indentium fue el material que se utilizó en este artículo, me di a la tarea de buscarlo para que ustedes lo pudieran conocer, no he tenido el gusto nunca de utilizarlo, el que yo he utilizado es de la casa comercial de GC, lo único que les puedo decir es un excelente material, lo utilicé yo para una impresión fisiológica, el tiempo de trabajo es ligeramente más reducido, o sea, empieza a vulcanizar más rápido. Y del lado izquierdo podemos observar el material que yo utilizo, que es el patent resin, para fluorizar lo que son mis implantes. Otra de las preguntas más comunes, creo que no se alcanza a ver mucho el texto, creo que se ve un poquito abajo, es ¿cuál es la mejor cucharilla de impresión? Siempre es una de las preguntas más comunes. ¿Qué utilizo? Plástico, cucharilla individual, personalizada, cucharilla metálica, obviamente de aluminio, porque si tratamos de perforar una Rimlo, pues nunca la vamos a poder perforar, nunca vamos a acabar. Entonces, aquí lo que me da la tarea precisamente es de buscar cuáles eran los resultados. Una comparativa entre cucharillas de plástico, cucharillas metálicas de aluminio, pues aquí lo que nos dice el artículo es los factores que pueden interferir para obtener una estructura precisa para rehabilitación, es la técnica de modelos, por eso insisto muchísimo y es algo que yo marco mucho, trato de que el clínico tenga una muy buena comunicación con su laboratorio. ¿Por qué? Porque el laboratorio es quien sabe cuáles son los yesos que manejan, cuál es el proceso que debe de llevar a cabo su técnico para poder obtener ese modelo de trabajo. Técnicas de impresión y materiales, alteraciones dimensionales durante la elaboración de la cucharilla de impresión o cucharillas personalizadas. Las características de estas nos permiten una buena adhesión del material, suficiente rigidez para la resistencia a la fractura o para que no tenga esa flexibilidad del material. Acuérdense, cuando ustedes utilizan una cucharilla de plástico que está muy perforada, ¿qué es lo que sucede? En ese momento lo que va a suceder es que la cucharilla va a quedar muy holgada. Entonces nosotros estamos colocando un material que es más rígido que la cucharilla y puede sufrir algún tipo de alteración. Entonces vamos a ver este caso en el cual nos llega el paciente de esta manera, con unos provisionales perfectamente bien elaborados, bien adaptados, estéticos, como ustedes pueden ver, pero son situaciones iniciales a las cuales nos llegan. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este paciente? Pues lo que vamos a hacer, ya una vez que observamos fotos oclusales, fotos superiores e inferiores, lo que vamos a llevar a cabo aquí es, lo primero, obviamente después de elaborar un plan de tratamiento, es llevar a cabo una impresión. Yo siempre he dicho, siempre he mencionado, que en nosotros ver los implantes probablemente ahí clínicamente nos ayuda, pero yo necesito saber al 100% cuál es la posición de esos implantes para yo poder tomar una decisión probablemente también de cómo va a ser mi plan de tratamiento. Entonces, esto es como si fuese mi modelo diagnóstico. Tomo una impresión de alginato, elaboramos una cucharilla personalizada en este caso porque alcancen a ver ustedes que es todo lo que se va abrir de esta cucharilla. Imagínense que a una cucharilla de plástico ustedes le quitaran toda esta parte que estamos viendo en la zona anterior, que se va también a la zona posterior, vean ustedes lo que podemos obtener. Entonces lo que hacemos es, nuestra cucharilla, plástico, vamos a ver aquí la impresión,
Realizamos nuestros postes y vemos la impresión que obtenemos. Ya esta fue una impresión definitiva, pero también como pueden utilizar una cucharilla individualizada para una impresión definitiva, la pueden utilizar también como medio de diagnóstico, como yo les mencionaba, para saber cuál va a ser nuestro camino a seguir, debido a que las angulaciones las podemos observar mejor. Entonces vemos la imagen en la cual observamos los distintos implantes, que eran 5, de distintas, era la misma marca, pero distintos modelos de implantes. Todos utilizamos postes a cucharilla abierta, ¿debido a qué? Debido a que tenemos las distintas angulaciones, y si yo pongo un poste a cucharilla cerrada, probablemente o mi cucharilla puede sufrir de que no baje. Entonces lo indicado es, cuando van a hacer una impresión de distintos implantes o de diversos implantes, lo que van a hacer ahí es una cucharilla abierta siempre. Vemos las impresiones, la impresión inferior sobre dientes naturales. Entonces aquí la conclusión que tuvo este artículo fue precisamente: la rigidez de la cucharilla prefabricada de metal mostró mejores resultados que una cucharilla de plástico prefabricada para impresiones de implantes con un material de alta viscosidad. O sea, ustedes quieren tener una respuesta muy concreta entre plástico y metal aluminio, el aluminio es mejor. Estadísticamente los resultados son similares, se obtuvieron utilizando impresiones de coping cónicos y copings cuadrados ferrulizados. Las dos técnicas que fueron utilizadas en una cucharilla de stock metálica produjeron modelos de trabajo precisos sin una diferencia significativa en la interfase. ¿Qué quiere decir esto? Como yo les decía, en el momento que ustedes colocan una cucharilla de plástico que está muy perforada, lo que va a suceder ahí es que va a tener mayor flexibilidad. Pero ojo, también la cucharilla de aluminio puede llegar a tener esa flexibilidad. Todos nosotros hemos utilizado esa cucharilla de plástico, perdón, de metal, en la cual hemos presionado un poco o hemos abierto porque no entra o no baja. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Si vamos a cuál es la mejor cucharilla, siempre la mejor cucharilla va a ser la cucharilla personalizada. Ya depende de cada uno de nosotros si queramos llevar a cabo una cucharilla personalizada entre paciente y paciente. La recomendación es que se lleve a cabo. Este otro artículo lo que nos va a mostrar precisamente es la importancia de ferulizar o no ferulizar. Entonces, como pueden observar ustedes ahí, los puntos que nos marca es los factores clínicos que pueden afectar la exactitud de las impresiones son varios: técnica de impresión, compatibilidad de los componentes, materiales del modelo de trabajo, angulación de los implantes, número de implantes, distribución antero-posterior de los implantes, distancia interimplantar y la curvatura de su distribución. Aquí lo que observamos en este resultado, o los resultados que nos dan, es de los 13 modelos ferulizados, los que obtuvimos, la mayor cantidad de modelos que estuvieron ferulizados tuvieron un mejor asentamiento. El asentamiento fue mucho mejor, fue mucho más pasivo. Entonces, ¿con qué nos ayuda esto? ¿O a qué nos va a dar el beneficio? De que si ustedes ferulizan, se disminuye el riesgo de que sus estructuras bajen perfectamente, tengan un buen asentamiento pasivo, que es lo que buscamos, y no tengan errores. Como les mencionaba hace rato, ustedes lo que van a hacer o lo que van a buscar es que ese asentamiento pasivo les dé la tranquilidad de que su estructura está bien hecha. ¿Nos va a quitar un tiempo más en la práctica clínica? Sí, pero yo creo que a largo plazo podemos seguir avanzando. Como por ejemplo, vemos este caso, llega una paciente con implantes ya colocados, lo vemos en esta radiografía. Lo que hacemos aquí es, independientemente que no podamos hablar por tiempo de todo el caso, que es un caso muy, muy interesante, la verdad, por la distribución que tienen los implantes, pues lo que hacemos aquí es, primeramente, la toma de impresión. Lo que vamos a hacer es ferulizar nuestros implantes, y una vez que ferulizamos, como ustedes pueden observar, se ve el corte. Cortamos entre los implantes, volvemos a unir, y una vez que unimos, en ese momento, ahora sí, voy a llevar a cabo mi toma de impresión. Ligeras zonas de presión, ¿por qué? Porque había acrílico en exceso por la parte inferior. Ya que obtenemos esta impresión, aquí viene una prueba muy importante, sobre todo quienes nos dedicamos a hacer rehabilitaciones completas sobre implantes. Hoy en día que queremos llevar a cabo rehabilitaciones, estructuras ya sea de metal, de circonia, metal porcelana, metales con dientes completas, para regresarle una estética increíble al paciente. Es una prueba muy importante, que es la prueba de Jig. La prueba de Jig, una vez que tomamos la impresión,
el laboratorio tiene el modelo y el laboratorio va a rescatar los postes de impresión. Y lo que va a hacer es colocar los postes de impresión precisamente en el modelo que acaban de obtener y los van a ferulizar, o sea, van a hacer exactamente lo mismo que nosotros hicimos en Boca. Como lo pueden observar, esto es lo que nos envía el laboratorio. Es una prueba de jig, son exactamente los mismos postes, pero ferulizados. Entonces, lo que hacemos nosotros es ir a Boca, checar que ese jig esté asentando clínicamente, pasivamente y radiográficamente. ¿A qué voy con esto? Si ustedes prueban su jig en Boca y no está asentando, quiere decir que el modelo está mal. Hay una diferencia entre el modelo y la boca. ¿Qué pudo suceder? Se rotó algún aditamento, la impresión, no sé, tuvo alguna alteración en el material. Pueden ser muchísimos errores, pero quiere decir que hay una diferencia entre el modelo de trabajo y lo que es la boca. Entonces lo que hacemos es probamos el jig clínicamente y después lo que vamos a poder observar es tomar una radiografía, ya sea por partes o una panorámica para checar el asentamiento perfecto. Si esto está asentando, ahora sí ustedes con toda la confianza del mundo saben que su modelo de trabajo y aparte del modelo de trabajo, la boca son iguales. No hay ninguna alteración, no hay ninguna diferencia. Pero en cambio, si hay una diferencia o uno de los postes no bajó, nos vamos a detener. ¿Por qué? Porque cualquier estructura que ustedes hagan, ¿qué es lo que va a suceder? No va a bajar pasivamente o probablemente uno de los aditamentos no esté bajando. Entonces, como ustedes pueden observar, ya hemos hablado de ciertos puntos los cuales pueden provocar ese poste para hacer que baje, volverlo a unir, tomar una nueva impresión y hasta que ese jig no baje pasivamente y radiográficamente no esté asentando, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a detener. ¿Por qué? Porque cualquier estructura que ustedes hagan, ¿qué es lo que va a suceder? No va a bajar pasivamente o probablemente uno de los aditamentos no esté bajando. Entonces, como ustedes pueden observar, ya hemos hablado de ciertos puntos los cuales pueden provocar una falla en lo que son nuestros tratamientos dentales sobre implantes. Y son errores muy pequeños que a veces no le ponemos la importancia suficiente. Otra de las preguntas es, ¿el sistema de implantes realmente importa? Pues aquí, de acuerdo a este artículo, lo que se obtuvo es el sistema de implantes. La posible diferencia entre los dos sistemas con respecto al espacio son las diferencias en los diseños de las conexiones. ¿Qué es lo que quiero enfatizar aquí? Y algo muy importante que debemos de tomar en cuenta es que no estamos peleados con utilizar aditamentos distintos. Simplemente que lo indicado siempre es utilizar aditamentos que sean los que la compañía nos proporciona de nuestros implantes. ¿Por qué? Porque ellos fabrican los aditamentos de acuerdo a la plataforma de sus implantes. Entonces, podemos observar perfectamente cuando quienes hemos tenido la fortuna o quienes hayan tenido la fortuna de visitar alguna fábrica de implantes que están haciendo las pruebas entre cada aditamento y cada análogo para checar que estén bajando. Entonces, eso puede afectar en su toma de impresión porque puede haber ligeras. Disculpa, como les platicaba, pues realmente el sistema de implantes pues sí llega a tener un efecto en. Entonces, otra comparativa, otro artículo es hablando de los sistemas, la técnica de impresión, el material de impresión, inclusive los modelos de trabajo, que fue lo que se comparó aquí, es en los materiales de impresión. Estos pueden ser afectados por saliva, como les mencionaba desde un principio, angulación de los implantes, macro diseño de los implantes, y los resultados enfatizan que debemos poner especial atención a la exactitud del modelo y verificarlo con jig previo a la fabricación de la restauración. Es precisamente lo que les estaba explicando antes de que tuviéramos este pequeño errorcito aquí con la computadora, pero bueno, ya estamos de vuelta. Entonces, siempre hay algo que debe quedar claro. Siempre que ustedes van a tomar una impresión, en teoría, para una prótesis de 3 unidades, si la impresión creen que algo falló o algo no estuvo bien, hagan un jig de verificación. Cuando son 6, 4, 6, 10 implantes, el número que ustedes quieran, para una estructura completa, ahí no hay manera de que podamos brincar. Generalmente puedo compartirles, cuando yo voy a hacer una prótesis de 3 unidades, si la impresión todo está bien, todo está perfecto, si el laboratorio la ve sin ningún error o el modelo, podemos brincarnos esa parte, probablemente. No es lo indicado. ¿Por qué? Porque como les menciono, siempre lo indicado es que así sea una prótesis de 3 unidades para que ustedes estén más tranquilos. Deberíamos de hacer una prueba de jig.
Entonces, como lo observan, el laboratorio eso es lo que nos manda, una prueba de Jig sobre 6 implantes, precisamente fue el caso que vimos anteriormente, todo ferulizado, y lo que vamos a hacer es ir a boca. Ya una vez, como ustedes pueden observar, vemos toda la parte posterior, la parte anterior del Jig. Vamos a boca, lo checamos, probamos que asiente pasivamente, y después de eso también el asentamiento radiográfico. Si esto ya está perfecto, pueden seguir con lo que es el siguiente paso de su rehabilitación sobre implantes. Este otro artículo lo que va a evaluar es la reproducción de detalle de distintos materiales en condiciones húmedas, condiciones secas, de un polivinil siloxano y un poliéter. Polivinil siloxano era un monofásico que es de una sola consistencia. Quienes todos ustedes saben, este material tiene la capacidad de tomar impresiones definitivas sin necesidad de tener un material ligero como para rectificar esos detalles. Yo en lo personal me gusta mucho más llevar a cabo las impresiones con un material ligero y con un material pesado, debido a que el material ligero lo que va a hacer pues es definitivamente copiar lo que no alcance a copiar el material pesado, pero esta es decisión de cada uno de nosotros para ver qué es lo que más nos convence. Y como ustedes pueden ver aquí, la estabilidad dimensional, la reproducción del detalle. En condiciones secas y húmedas, los dos tuvieron resultados muy similares. En evaluaciones macroscópicas, los dos fueron mejores en condiciones secas. En condiciones húmedas, el Aquacil fue mejor, que es un polivinil siloxano. Y la compatibilidad con el yeso, realmente los dos llegan a ser muy similares. O sea, son comparativas en las cuales es algo que probablemente muchas veces no es significativo o que sea una afección clínica para ustedes. Como ustedes pueden ver, aquí el Aquacil, y del lado derecho lo que es el poliéter, que es el Impregum de la marca comercial 3M. Y aquí para que conozcan ustedes la imagen. Entonces, ¿cuál es el mejor material de impresión? Yo lo que les puedo responder es, de acuerdo a este estudio, los dos son buenos, el poliéter y el polivinil siloxano. Al final ustedes van a decidir cuál es el que mejor les va a ustedes, debido a que muchos de nosotros podemos decir, el poliéter me es más difícil, porque si yo sigo presionando, el material se va, y lo que hace es se perfora este material. O en cambio, alguno de ustedes puede utilizar el polivinil siloxano y diga, no, pues es que la presión que yo tengo que ejercer es mucha para que pueda bajar. Realmente la decisión al final es de ustedes. Mientras sea un polivinil siloxano por adición o un poliéter, cualquiera de los dos materiales es bueno. Como yo siempre digo, aquel material de impresión que cuesta 500, 800 pesos, no es un material que sea un polivinil siloxano por adición o que lo puedan utilizar para una impresión definitiva. Y ya casi para terminar, vamos a ir un poquito, entrar con esta parte de las impresiones digitales. Hoy en día tenemos muchísimos sistemas en el mercado, los cuales nos pueden ayudar, pero pues también me interesó saber qué es lo que dice la literatura. Y en este artículo lo que podemos ver es distintos puntos. Gallucci, el 2011, Johnson y Craig, Milstein, el 92, Faría, el 2008, Constantino, el 2009, que es lo que, vean ustedes los puntos que van capitulando ellos. Pero algo muy importante es, Gallucci en el 2011 dijo, el estándar de oro hoy por hoy es la toma de impresión análogos con una técnica de cucharilla abierta. No estoy diciendo que la técnica digital no sea buena, no, no, no. Simplemente yo soy completamente de la idea de que todos aquellos que llevamos a cabo una práctica odontológica tienen que pasar por una práctica análoga y después brincar a la digital. ¿Por qué? Porque muchas veces le podemos dar a un estudiante de una nueva generación hoy en día un escáner y va a ser siempre mucho más fácil un escáner, pero ¿qué va a pasar el día que este escáner no esté en su consultorio? Le van a presentar a ustedes un material de impresión y probablemente no lo sepa utilizar. Entonces debemos de llevar a cabo esta práctica odontológica análoga para poder brincar a la digital. Es un complemento. Debemos de saber siempre las bases. Y en el último punto, que es Lee y Gallucci en 2013, discutieron la preferencia digital contra una impresión análoga. Obviamente la percepción del estudiante de odontología que está aprendiendo, que está entrando a la carrera, siempre va a ser mucho mejor que le den un escáner para que él pueda llevar a cabo una impresión. Siempre va a ser también probablemente para un paciente más cómodo, pero vamos a ver realmente qué dice la literatura. Entonces aquí en este artículo es la preferencia del paciente comparando una impresión utilizando un poliéter contra una impresión digital. Y aquí la conclusión es, la preferencia de una impresión digital se reduce a los efectos del sabor del material de impresión, así como los pasos preoperatorios. O sea, no tenemos que hacer tanto tiempo de acuerdo a este artículo, pero si tomamos en cuenta, pensando en dientes naturales, también para llevar a cabo una impresión digital debemos de colocar hilos retractores.
y no es como que nada más pasamos una sola vez y ya está impreso, sino tenemos que ir una y otra vez para poder impresionar o poder tener perfecto en nuestro escáner esos detalles. Y por último, el paciente percibe un mayor tiempo de trabajo en la toma de impresión digital. Esto de acuerdo a este artículo. Entonces, ¿qué problema nos da una toma de impresión digital? Nos puede dar un problema que el primero es el económico. Generalmente yo creería que la mayoría de la población hoy en día no podríamos tener o no podemos tener todos en cada consultorio que estamos, pues probablemente un escáner digital. Hay quienes sí lo pueden hacer y pueden llevar su práctica del día a día, pero quienes no lo pueden llevar a cabo de esta manera, pues tienen que utilizar lo que son materiales de impresión de una manera análoga. Lo otro es que siempre va a ser mucho más fácil tomar una impresión con un escáner en una arcada inferior que en una arcada superior. El tiempo, como podemos ver, pues el paciente percibe en algunas ocasiones que el tiempo es más largo, pero también todo depende de quién esté manejando este aparato. Si es una persona que realmente está capacitada, que es una persona que ya está familiarizada, pues va a ser mucho más rápido que alguien que no tiene el entrenamiento adecuado o que probablemente también no sea odontólogo. Y aquí, ya para terminar, el último artículo que me gustaría presentarles es, todos sabemos que hay una pirámide de evidencia. La pirámide de la evidencia nos dice perfectamente que las revisiones sistemáticas es lo que más valor tiene. Entonces lo que hice fue, después de todos los artículos que les presenté, fue darme la tarea de buscar un artículo que fuera una revisión sistemática y las conclusiones o los resultados fueron los siguientes. Técnica ferulizada contra no ferulizada, 10 a favor de la técnica ferulizada. Punto, siempre tenemos que ferulizar. Técnica de impresión cucharilla abierta contra transfer, 5 mostraron mejor resultado para técnica de transfer, 4 con la técnica de transfer y 2 no mostraron diferencia significativa. Mi consejo es siempre tratar de utilizar postes a cucharilla abierta. Siempre va a ser más sencillo con la práctica, lo van a poder hacer más fácil. Materiales de impresión. Aquí sí hay una ligera diferencia. De los 3 artículos, unos mostraron mejor resultado para la silicona por adición, 3 por el polivinilsiloxano, el poliéter. Como les mencionaba, realmente yo decirles, este es el mejor material, no me atrevería a decírselos. Ya es decisión de cada uno de nosotros decidir cuál es el material que vamos a utilizar, como les mencionaba, siempre y cuando sea un polivinilsiloxano por adición o un poliéter. Y una impresión convencional como una digital, pues podemos ver que 5 mostraron que digital era mejor. Todo depende. Yo hasta el día de hoy les puedo compartir, les puedo decir que en estos próximos años, esta es mi manera de pensar y es mi punto de vista, no creo que desaparezca ningún material de impresión todavía ni en años por venir. Entonces realmente podemos ir entrando cada día más con las impresiones digitales, pero no podemos dejar de lado las impresiones análogas. Y las conclusiones, como les dije, impresiones con la técnica mejor. No se observó diferencia entre la técnica de transfer contra la de pick-up en esta revisión sistemática cuando eran 3 o menos implantes, pero mucho cuidado con esto. Dice 3 o menos implantes, también va a depender, como les dije, cuál era la angulación que tienen los implantes, porque probablemente tengan un implante que esté muy angulado y no pueda bajar la cucharilla por la angulación que tiene en un caso de una cucharilla cerrada. Y como dice o menciona el artículo, en las cuales había más de 4 implantes, siempre es abierta, siempre, siempre. Tanto el poliéter como el polivinilsiloxano son los materiales de elección para impresiones, ya lo habíamos mencionado, y la impresión digital fue más exacta y eficaz en esta revisión sistemática. Ojo con esto, hoy en día yo soy una persona que les puedo decir que me jacto de llevar a cabo impresiones análogas para rehabilitaciones sobre implantes, edéntulos completos o parciales o individuales, y seguimos obteniendo muy buenos resultados. Entonces, también no podemos dejarnos ir nada más con esta parte que nos dice la impresión digital fue más exacta. Sí lo es, sí es muy exacta, pero tampoco, acuérdense, no podemos decir la impresión análoga hoy en día no sirve. Simplemente, para concluir, me gustaría agradecer a todos los que estuvieron conectados para darse un tiempo de poder compartir con nosotros, poder escuchar esta pequeña charla. Simplemente coloco esta imagen debido a que esto es una prótesis, como todos lo podemos observar, de mano. Pero esta prótesis de mano, con el paso del tiempo, ha ido evolucionando. Ustedes pueden observar la segunda imagen, vemos una prótesis ya más desarrollada,
ya con más cualidades, que es mucho más sencilla de utilizar. Me imagino, yo no puedo hablar porque no lo conozco, pero al verlo o lo que nos ofrece la tecnología hoy en día es mucho más fácil y da mejores cualidades. A lo que voy con esto es, no podemos avanzar o dejar atrás las bases. Todo va evolucionando y todo cada vez va a ir mejorando. Y nosotros tenemos que seguir evolucionando día con día, sobre todo en la ontología y como todo en la vida, tenemos que seguir avanzando. No nos podemos quedar atrás, pero no podemos quedarnos atrás porque lo nuevo viene a partir de una base. Como vimos la imagen de la primera prótesis, fue uno de los primeros diseños. Tenemos este diseño nuevo, pero este diseño nuevo aparece de ese diseño anterior. ¿A qué quiero llegar con esto? Todo va a ir evolucionando, todo va a ir cambiando para mejora siempre, pero siempre establecido con las bases o los principios que tenemos en la ontología. Entonces, como les mencionaba, no podemos dejar atrás lo análogo para simplemente brincar a lo digital. Es una combinación, probablemente en algunos años lleguemos a esa parte completamente digital, pero creo que yo creo o soy de la completa idea de que hay un camino por recorrer. Sin más por el momento, doctores, les agradezco muchísimo, de verdad, que hayan estado aquí conmigo, que hayan podido compartir. Les ofrezco una disculpa, esa pequeña fallita, simplemente ya saben cómo es a veces la red, que se corta o algo, pero espero que esto haya sido de utilidad para todos ustedes, que les ayude en su práctica del día con día en implantología. Les dejo mi correo, con todo gusto, cualquier duda que les pueda aclarar, que les pueda ayudar, de verdad, con todo gusto, es para mí un placer poder aclarar sus dudas y sobre todo poderles ayudar. Lo más importante a mí, lo más valioso es que se puedan obtener o que se hayan llevado algo que puedan aplicar el día de mañana en su práctica. Doctor, les agradezco muchísimo su atención. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los conectados. Les recordamos que esta sesión queda grabada en nuestros medios oficiales. Ahí estaremos poniendo el link. Queda en odontólogos.mx/Miss-México. Ese es el principal, digamos. Ahí también viene información acerca del simposio del cual estuvimos haciendo referencia. Las fechas son el 8 de octubre en Camino Real Polanco, aquí en la Ciudad de México, para que los que están conectados de otras ciudades puedan venir. Hay gente que está conectada desde Toluca, desde Honduras, desde Guayaquil, Ecuador, desde Baja California tenemos conectados, desde Colombia, desde Torreón, Coahuila, desde Michoacán también tenemos gente conectada. Y bueno, hay algunos saludos, algunos comentarios. Ahorita vamos a ir, también hay gente desde Perú que acabamos de leer. Les recomendamos que, si tienen alguna pregunta, pues es momento de hacerla a través de los chats de las plataformas. De igual manera, pueden, finalizada la sesión, descargar la constancia de participación. Ahí también dejamos el link en la sesión para que lo puedan realizar. Lo único que necesitan es su cuenta de OntoTicket. Y pues ya es muy sencillo. Tenemos algunos comentarios. Nos hace Iván Clemente, dice saludos. Sí es un poco más difícil la toma de impresión con implantes. Definitivamente el verlos parece sencillo, pero seguramente requiere de una gran pericia y de una gran experiencia para lograr este tipo de resultados. También Sandra López Fernández nos dice, también existe el Triad de Dentsply para ferulizar los implantes y la forma de usarlo es poniendo el hilo dental o una cadena de ortodoncia y se polimeriza. ¿Qué podemos decir acerca de estos dos comentarios, doctor? Pues mira, sobre el segundo comentario de la doctora, sí existen otros materiales, como lo menciona ahí el Triad, que es para ferulizar. Es muy bueno. Yo la verdad, ahora sí que me acostumbré un poquito más a la antigua forma que es con el patent resin, debido a que me ha dado muy buenos resultados. Y como podemos observar inclusive en la comparativa de los artículos que presenté, el material que utilizaron es el patent resin. No estoy diciendo que el Triad es malo, para nada. Simplemente que llega a ser un material un poco más flexible, comparándolo con lo que es el patent resin. Pero al final, como siempre menciono yo, si es un material que a ustedes les ha dado resultados, adelante. Simplemente tratamos de buscar lo que los artículos nos comparan y aparte que es un material un poco más rígido. Y sobre el primer comentario que hizo el doctor, lo otro también es, a veces pecamos de seguridad. ¿Por qué? Porque como mencionaba al principio, tenemos realmente una práctica probablemente
más a menudo de implantes y decimos, bueno, ya lo conozco, ya estoy bien, es el sistema de implantes que manejo, pero sí debemos de tenerle un respeto, como siempre he dicho yo, y de cuidar todos los puntos para poder así obtener los resultados óptimos y sobre todo que estemos sin tener que hacer o llevar a cabo tantas pruebas o tener que estar regresando los trabajos por errores que probablemente nosotros podemos ahora sí que prever antes de que llegue esa impresión al laboratorio, ¿no? Pero es como todo. Lamentablemente, o como yo siempre digo, la odontología no es nada fácil y probablemente sea fácil para quienes no lleven una práctica del día a día, porque cada día estamos aprendiendo. Entonces sí hay que tenerle un respeto y una cierta precaución cuando llevamos a cabo toma de impresiones sobre implantes. Claro, y al final el beneficiado es el paciente, ¿no? Porque pues puede repercutir en menos visitas, un mejor resultado, en varios esquemas, ¿no? Claro, porque lo que el paciente lo que menos quiere es tener el trabajo lo más pronto posible y obviamente que quede bien y que quede de la mejor manera, pero si nosotros no cuidamos esos puntos, pues podemos alargar con más citas que probablemente llegan a ser innecesarias en el sentido de que si prevemos, las podemos ahora sí que evitar esas citas. Perfecto, muchas gracias. Y nos pregunta, para toma de impresión en cucharilla abierta, ¿recomienda ferulizar? Si es un implante individual, no, no hay necesidad de fertilizar. Si es, como mencionaba durante la charla, si es una impresión para una prótesis de 3 unidades sobre implantes, en la cual tienes dos pilares, un póntico y dos pilares, pues sí es necesario siempre fertilizar. ¿Por qué? Porque tú vas a tener una estructura de 3 unidades, la cual va a sentar sobre dos implantes. Entonces, arriba de dos implantes, o por lo menos para una prótesis de 3 unidades, siempre es necesario fertilizar. Ese es mi consejo. Como decía el artículo nos refería, si son más de tres, si son menos de 3 implantes, no es necesario utilizar poste a cucharilla abierta, pero el punto importante es, para mí, siempre que van a hacer una prótesis de 3 unidades o de más implantes, siempre es cucharilla abierta y siempre es ferulizada, porque las angulaciones son distintas y la vía de inserción no es igual entre uno u otro implante. Perfecto, muchas gracias. Y también nos comentan si el trato con el paciente influye en el protocolo que utiliza. Eh, no sé si pudiese ser esta persona más específico, o sea, como en qué protocolo o en qué influye en el paciente, o sea, que me pudiese decir. Sí, también sentí un poquito abierta Ah, la pregunta, pero sí también de favor si nos pudieran hacer más específicos. ujú. Y, ok, sí, sí, ya bueno, ahorita que se queden con esa, con esa parte. Y bueno, pues les recordamos a los que están conectados de la presencia de el profesor Nitzan Bichacho, del doctor Ricardo Mitán y del doctor Francisco García, que estarán presentes en el segundo simposio Miss México, donde podrán adquirir sus entradas. Los que ya tengan una cuenta de OntoTicket, bueno, pues simplemente se conectan, ya tienen su cuenta, se registran y bueno, pues hoy tenemos una promoción especial para los usuarios de Odontotic. Entonces, igual para que no la dejen pasar, se pueden dar una vuelta aquí a México y disfrutar de esta gran ciudad. Y bueno, pues no sé si tenga algo, algo con lo que, bueno, a mí me gusta siempre dar como un resumen de la charla. Sabemos que en una hora no podemos ahondar tanto en los temas, pero siempre me gusta como dar como que los highlights, ¿no? En la presentación, o sea, qué es lo que debemos considerar como especialistas, en qué casos aplica, toda esta parte. Pues mira, Humberto, yo realmente, como dije al final de la plática, haciendo un resumen de la plática, que es como que traté de enfatizar los puntos que debemos de considerar o que debemos de tomar en cuenta en la toma de impresión. Pues como los mencioné al último, el primero es, la preferencia siempre va a ser a cucharilla abierta, la toma de impresión. Segundo, siempre vamos a ferulizar, obviamente arriba de, de una unidad individual, que vaya a ser una prótesis de 3 unidades, 4, 5, 6 implantes. Siempre ferulizar con el material de su elección. Mi recomendación es el patent resin, que es el que yo utilizo y es el que la literatura también ha utilizado para distintas comparativas.
Lo otro es el material de impresión, que el material de impresión va a ser siempre un polivinil siloxano o un poliéter, y algo muy importante también va a ser la cucharilla. La cucharilla, la recomendación es siempre utilizar una cucharilla prefabricada, o sea, una cucharilla individual para cada paciente. Obviamente, como les mencioné, yo entiendo que por tiempo muchas veces puede ser difícil. Pueden utilizar cucharillas de plástico, como yo lo llevo a hacer, siempre y cuando tengan en cuenta que si la perforación es muy grande y queda sin nada de soporte la cucharilla, pues va a ser muy difícil. Y el último punto que yo daría aquí, que también lo mencioné, sería tomar radiografía siempre. Tomar una radiografía siempre que coloquen su poste de impresión. ¿Para qué? Para que puedan cerciorarse ustedes al 100% que el poste está bajando clínica y radiográficamente, porque eso puede traerles muchos problemas. Entonces, no serían como básicamente los 5 puntos que yo podría dar como resumen de esta charla para que su toma de impresiones sobre implantes pueda ser cada día mejor. Excelente. Y bueno, también comentó ya últimamente en las charlas que tenemos aquí en las sesiones online, hablamos de tanta tecnología y tantos recursos que tenemos para apoyarnos, ¿no? Como especialistas. Entonces, bueno, pues hacer uso de todos, en algunos momentos, pues al final se vuelve una inversión, porque los casos van a estar mejores, mejor sustentados, mejor tratados, mejor planeados, ¿no? Entonces yo también considero que el abordar la tecnología y todas las técnicas que se utilizan actualmente, bueno, pues llevarían mejores casos. Y tenemos otra pregunta que nos hacen, bueno, tenemos varias preguntas, pero ya perdí el orden, permítanme un tantito. Una es, en la colocación de provisionales, en donde comentaba usted que se hiciera la convexidad y concavidad sobre tejidos para recibir la prótesis fija, ¿qué tan frecuente o no es que se deformen los tejidos con hiperplasia con el tiempo? ¿Qué tan frecuente es? Obviamente, si hay una hiperplasia presente, si hay una afectación a estos tejidos, pues va a afectar en los resultados que nosotros podamos tener. En el sentido de que si es una hiperplasia por alguna lesión, por algún agrandamiento, por algo, tenemos que identificar primero cuál es el problema. Si hay una inflamación, por decirlo de cierta forma, como el caso que yo presenté, porque el tejido se está adaptando, debemos de dejar que el tejido cicatrice lo mejor posible para ya una vez, después de que el tejido cicatrice, no esté inflamado o no tenemos un aumento de volumen, en ese momento lo que hacemos es ahora sí empezar a conformar nuestros tejidos blandos. ¿Por qué hablé yo de convexidad? Porque yo tengo que dejar la parte del provisional convexa para que pueda formar la concavidad del póntico ovoide. Claro. ¿Y considera que la toma de impresión es determinante en el éxito de la rehabilitación? Totalmente, totalmente, pero para llegar a la toma de impresión debemos de tener varios pasos atrás. Por ejemplo, si es sobre dientes, yo debo de llevar a cabo una buena preparación, un buen manejo de tejidos blandos con el provisional, que no haya inflamación, que no haya sangrado, para que al momento que yo tome mi impresión sea lo más legible y lo más definida posible para que esa restauración de primera instancia pueda sellar. O sea, olvidémonos de estética, de oclusión. Entonces, primero, que la restauración pueda sellar, porque yo puedo tener una restauración que sea funcional, que sea estética, que sea muy bien, pero si no sella, esa restauración va a fracasar. Entonces, sí, definitivamente es parte del éxito, pero no es nada más la impresión, es todo un conjunto. Como yo siempre lo he dicho en distintas charlas, es un conjunto en el cual vas desde la preparación provisional, la toma de impresión y la cementación. Si es en implantes, es de la misma manera, porque tú estás manejando un tejido blando, y si tú manejaste un tejido blando durante un mes o 2 meses y no puedes transferir tú perfectamente ese perfil de emergencia hacia tu técnico, pues todo tu trabajo de 2 o 3 meses o X tiempo pues no va a dar resultado. Entonces sí es una parte fundamental, pero es un conjunto. Claro, 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 también hay que trabajar ahí con los técnicos muy, 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 muy de cerca. Y bueno, pues adicionalmente a los países que habíamos comentado, le mandan saludos desde Colombia y también gente de México desde Oaxaca, es lo acaban de poner. Muchas gracias. Saludos Y a todas las personas que se pudieron conectar. muchas gracias, le mandaremos el link, le mandaremos su constancia digital
y bueno, pues vamos a hacer entrega de este reconocimiento digital al doctor Ebert Basulto por su valiosa participación en esta sesión online, la importancia de la toma de impresión en implantología en Tlalnepantla de Base, Estado de México, a 12 de septiembre de 2018. Y nuevamente, gracias a los conectados en las distintas plataformas, Facebook, YouTube y Periscope. Compartan esta información con sus colegas, es de suma importancia estar conociendo todas las técnicas, todas las especialidades, bueno, pues conllevan muchas habilidades, muchos complementos que deberían de ir sumándose a su práctica odontológica diaria. Y bueno, pues esta sesión quedará grabada en los medios oficiales, también Facebook, YouTube y Periscope, ahí lo tienen en su pantalla, para que nos sigan, que descarguen su constancia. Y bueno, pues muchísimas gracias, nos vemos a la próxima.